Bienvenidos. Esta es una singular reunión bajo el título de Educación Superior, Rectores, Instituciones y Prioridades. El IPN ha convocado a personas distinguidas, mujeres y hombres, que ocuparon la titularidad de una institución de educación superior, rectores, rectoras o directores generales. El propósito general de la reunión es abordar el estado actual de las casas de estudios superiores, sus retos y necesidades, y en esta segunda década del siglo XXI, para, a partir de ahí, identificar y proponer las líneas de superación en cada una de las temáticas abordadas. La mesa de hoy girará en torno a la investigación y la ciencia. A partir de este esquema, habría que añadir que esta no solo es una reunión singular, porque nuestros tres directores invitados han sido directores generales, ya sea del IPN, como el doctor Mayagoitia y el doctor Villa, o rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como es la doctora Esther Orozco, sino porque su composición es muy especial. La doctora Esther Orozco es una fundadora de instituciones. El Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada del IPN creó el programa de biomedicina molecular, mismo que dio origen a los programas de maestría y doctorado correspondientes en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía de nuestro instituto. También fundó el programa de Ciencias Genómicas y el Centro de Diagnóstico Epidemiológico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y más, fue creadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Todo eso mientras cosechaba una docena de galardones internacionales, poniendo el alto el nombre de México. Dado que ninguno de nuestros tres invitados ejerce ya el puesto correspondiente a la rectoría o dirección general, les cursamos la invitación sobre la base de que, liberados de la responsabilidad institucional, pudieran expresar sus reflexiones sin el peso de lo político o educativamente correcto. Déjenme decirle que don Jaime Torres Bodet en algún documento o en alguna intervención dijo: ¿qué tipo de mexicano es el que habremos de preparar en nuestras instituciones? Y por el otro lado también dijo que cuando hablábamos de la investigación, la ciencia es incontenible y las casas de estudios deben de ser no solo casas de estudios, sino también casas de inteligencia, casas de solidaridad. Esas son las instituciones de educación superior en la óptica de don Jaime Torres Bodet. Pero para poder hablar sobre investigación y ciencia, aunque solo sea de manera esquemática y para hacer honor a la máxima aristotélica, antes de discutir, definamos los términos. Por investigación podríamos entender aquella actividad cuyo objetivo es la creación del conocimiento y cuya práctica cotidiana es la generación del mismo. Además, la realización de la investigación se tiene incorporada como una de las funciones fundamentales de las instituciones de educación superior, al lado de la docencia o formación de profesionales, al igual que la extensión o difusión de la cultura. Por ciencia, en su sentido más amplio, puede entenderse un conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. En esos términos, ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación, el razonamiento y la experimentación
a partir de la generación de preguntas, la construcción de hipótesis, la deducción de principios, así como la elaboración de leyes a través de un método científico. Estamos listos para iniciar y por tanto le solicitaría a la doctora Esther Orozco para que nos sitúe en parte de la temática de hoy referente a la investigación y la ciencia. Doctora, por favor. Querida Esther, por favor. La necesidad de que nuestros estudiantes, nuestros niños y jóvenes se conviertan en investigadores, no necesariamente en científicos. Cuando digo en investigadores, quiero decir que podamos de alguna manera formar en ellos esa mentalidad crítica, inquisitiva, con la que nacen todos los niños y niñas y que a través del paso por la escuela vamos desgraciadamente o infortunadamente sofocando. Yo considero que la mejor forma de aprender es precisamente por medio de la investigación. Y qué mejor que la investigación científica que nos permite experimentar, aunque como muy bien lo comentaba la doctora Bustamante, no es la única la investigación científica, pero con la investigación científica podemos experimentar y probar, discutir resultados, ser analíticos, ser críticos. Este país necesita hombres y mujeres críticas. Este país necesita individuos capaces de mirar su realidad con un ojo adecuado, con una mirada que les permita transformarla. No solamente los seres humanos tenemos que conocer la realidad, los seres vivos también. Si está un caracol, vamos a decir, en un lugar donde a la derecha tiene los nutrientes y a la izquierda no tiene nada y se equivoca de rumbo, pues entonces su destino es la muerte, ¿no? Entonces, mucho más en el caso nuestro, en el caso de los seres humanos, de los hombres y mujeres que este país necesita, que estamos obligadas a aportar cada quien nuestro grano de arena. Sergio Sarmiento un día le preguntó al doctor Mario Molina, ¿por qué no aprendemos ciencias los mexicanos? Y el doctor Mario Molina habló sobre el tema, pero algunas de las cosas que dijo es que no solo es importante que tengamos más científicos, sino que cualquier ciudadano mexicano esté consciente de los avances de la ciencia o del método de la ciencia y por ello ser un buen ciudadano de esta época. También resaltó que lo que realmente nos hace falta es tener más científicos, una masa crítica que todavía no hemos logrado, pero para ello necesitamos tener los recursos que permitan hacer la investigación y así progresaría el país. Yo le preguntaría ahora al doctor Mayagoitia su opinión, pero antes déjenme mencionar que el doctor Mayagoitia no solo ha sido director general del Instituto Politécnico Nacional, sino también del CONACYT, y también fue subsecretario de Educación Tecnológica y gobernador de su estado. Actualmente es el coordinador del Programa para la Sustentabilidad del Instituto Politécnico, es expresidente del Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables y expresidente de la Fundación Cultural Metro. Querido maestro, ¿qué nos dice? Coincidiendo totalmente en la necesidad de formar en una mayor cuantía investigadores. Y yo sí coincido en que deben fundamentalmente investigadores científicos. Porque lamentablemente hay una falta de orientación, yo creo que de ahí sale el problema en cuanto a la formación de investigadores científicos. Me refiero específicamente a la disparidad que hay en licenciatura. Solamente el 3% de los estudiantes de licenciatura se encuentran inscritos en la área, yo pienso, fundamental, que son las ciencias naturales y exactas. Luego, en maestría mismo, también aumenta un poquito, 4%. Ya en doctorado, aunque son unos cuantos, 4,000, sí, ya ahí hay un 18%. Entonces yo sí creo que no estamos formando los investigadores y específicamente en esa área. Por supuesto que toda la investigación es importante en el país y más del 50% en licenciatura, en maestría y en doctorado, en los tres,
son desde luego de ciencias sociales, administrativas y humanidades. Entonces, consecuentemente, yo sí creo que debe haber un énfasis mayor, y esto nace desde la primaria y muy especialmente en la secundaria, donde hay las orientaciones mismas hacia las diversas ramas de la enseñanza. Uno diría, ¿hay relaciones entre la educación superior, el conocimiento y la investigación con la competitividad y la productividad? ¿Cuál es el papel de las tres primeras con relación a las últimas? ¿Y cómo vemos eso desde el punto de vista de los que están y los que ya no están en las instituciones de educación superior? Esto de la competitividad y la productividad nos es ajeno a la luz de este déficit de investigadores, de científicos y de lo que no estamos haciendo en las instituciones de educación superior. ¿Qué nos dice, doctor Villar? Estamos viviendo en una sociedad que se le ha llamado la sociedad del conocimiento. Cada vez lo hablamos en las instituciones de educación superior de manera quizá a veces sin entender el concepto. Ya es un lugar común no escuchar a un rector de una institución de educación superior, a un director de un centro de investigación, no señalar que la sociedad del conocimiento está aquí y a veces no lo entendemos bien. ¿Qué es sociedad del conocimiento? Yo lo caracterizaría de manera muy gráfica. Primero, es una sociedad que dejó atrás aquella donde los países ricos, los países que tenían recursos naturales en abundancia, y su explotación, transformación, etcétera, daba bienestar social. Generaba riqueza y al mismo tiempo una buena distribución de la riqueza genera bienestar social. Bueno, lo que se ha demostrado ya hace una buena cantidad de años, 20, 25 años, es que esto ya no es suficiente y que ahora los países están basando su desarrollo social, su desarrollo económico en un nuevo esquema que se llama la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, que tiene que ver con eso, con conocimiento, que tiene que ver con universidades, instituciones de educación superior, que tiene que ver con la educación en su conjunto, conocimiento que se genera por las personas que fueron formadas para eso y, por supuesto, conocimiento que en alguna proporción puede ser transformado en ideas y, a través de los esquemas de innovación, generar satisfactores sociales, productos que dan riqueza al país. Bueno, si ese conocimiento entonces es el que está rigiendo el desarrollo de los países ahora, eso tiene que ver con el Politécnico, con las universidades del país. Ahí se genera el conocimiento y se genera a través de un modelo que tienen las propias instituciones. Lo que dice Esther Orozco tiene toda la razón. Tenemos modelos de formación que no están generando personas para generar conocimiento en gran medida. O sea, tenemos instituciones de educación superior que no están basadas, universidades, instituciones, en la investigación para sus procesos de formación, generación de ideas y transferencia para generar conocimiento. Y ahí tenemos, por supuesto, que abundar, que hacer un esfuerzo extraordinario en nuestro país. Señalaría en una próxima reunión, en una próxima participación, cómo estamos en términos de ese número de personas que están generando conocimientos en el país, pero tenemos una ausencia de un modelo que pudiera generar más investigadores, más conocimiento y más impacto en el sector socioeconómico. Bueno, pues queda claro que el problema viene, pues yo diría, no solamente de la educación básica, sino de la preprimaria. Si a los niños les empezamos a enseñar dogmáticamente, esto es así porque así es, y es así porque yo soy tu papá o soy tu mamá, pues la cosa va generando una marca en los niños. Y si entramos a la educación básica y nos encontramos con que todavía los modelos son de memorización, pues lo que menos se desarrolla es la capacitación, la capacidad analítica cognitiva de los estudiantes, y por eso estamos hablando de la necesidad de cambiar nuestros modelos de educación. Y pasamos de la educación básica, incluida la secundaria, para llegar a la media superior, y ya hay algunas instituciones en las que estos cambios se están haciendo.
Y entonces estamos hablando de que sí estamos buscando que el trabajo esté basado en las capacidades cognitivas de los estudiantes y desarrollen competencias en los diferentes campos. Pensamos que de esta manera la posibilidad de despertar la inquietud científica de los jóvenes se propicia. ¿Qué habría que decir ahora? Porque nos surgen dos cuestiones. ¿Qué pasos tendrían que darse para lograr que la investigación científica sea un componente fundamental de la educación y desde todos los niveles? O bien, ¿por qué insistimos en que la investigación científica debe de ser parte imprescindible de la formación de los niños y los jóvenes? Enrique, ¿qué nos dirías? En la medida de los procesos formativos desde que el niño llega a la escuela primaria, se deben de estimular aspectos que vayan propiciando, aspectos en términos de aprendizaje por supuesto, de los idiomas, lenguaje matemático, construcción de habilidades innatas a los procesos de investigación posteriormente, porque sería la única manera, y en eso entiendo que hay un esfuerzo nacional de cambiar los modelos de la educación previa a la educación superior para tener jóvenes estudiantes que lleven no solamente una formación básica sólida, sino también una vocación que les permita realizar estudios post-licenciatura que es en el posgrado justamente donde se forman los futuros investigadores. Tenemos una talla de formación, no solamente los problemas intrínsecos de la educación básica, media, superior, que vamos orientándolos a otro tipo de profesiones, no tanto la de la investigación, sino que también los flujos que tenemos de la educación superior hacia el posgrado son limitados. Tenemos apenas un escaso, un poquito menos del 10% de la talla de la matrícula de educación superior en el posgrado. Y con eso estamos formando muy pocos investigadores a nivel nacional. Es decir, en este momento la capacidad instalada del país para formar investigadores que posteriormente serán activos, que estarán generando conocimiento, no pasa los 3.500 doctores por año. Les recordamos algo que siempre decimos en los foros académicos: la Universidad de Sao Paulo en Brasil forma más investigadores que todo el país, que todo México. Se están haciendo esfuerzos extraordinarios. El país tiene ahora la mayor cantidad de jóvenes que están en programas de especialidad, de maestría y doctorado. Hay alrededor de 18,000 jóvenes haciendo doctorados en el país y en el extranjero, que seguramente va a ser la masa que se va a integrar a las instituciones de educación superior, al sector productivo. Pero ese esfuerzo es todavía insuficiente. Tenemos alrededor de 19, un poquito menos de 20,000 investigadores activos, los que medimos por el Sistema Nacional de Investigadores. Y eso nos da una talla de apenas un investigador activo por cada 1,000 personas de la población económicamente activa. Cuando Argentina o Chile tienen por encima de 2 o 3 investigadores, de acuerdo, relativizados a su población. Entonces, uno de los problemas que tenemos ocasionados por esos problemas estructurales es la talla del sistema. Un número de investigadores limitados, pocos, de buena calidad en algunas áreas de investigación, por supuesto, y con muy pocos incentivos para lograr que el conocimiento que están generando, hablando de la sociedad del conocimiento, se transfiera y que tenga impacto en el sector económico, en el sector social. Y si de todos esos investigadores que ustedes están mencionando, analizamos cuáles son los campos a los que se dedican, resulta que cerca del 50% o un poquito más del 50% están en las áreas de administrativas, económicas, sociales, estéticas, de tal manera que esta población de investigadores, muy valiosos, acabamos de escuchar en una reunión de celebración del 70º aniversario del Colegio Nacional, al doctor León Portilla, diciéndonos que no podemos vivir sin humanidades y sin arte, sin cultura, porque son los alimentos del espíritu, los alimentos del alma, y que nos llevan a tener nuestro carácter humano. Y yo coincido totalmente.
Sin embargo, la situación que está viviendo el país necesita que volteemos la cara hacia aquellos investigadores que están haciendo el conocimiento científico que necesitamos para ser productivos y competitivos, para poder económicamente resolver la situación del país. Y ahí es en donde, ¿usted qué opinaría, doctor Mayagoitia? ¿Qué hacemos? Lamentablemente, al hacer el análisis, como usted lo ha comentado, encontramos con que no corresponde a las necesidades del país. Entre otras cosas, es en las instituciones públicas donde realmente se enseña, donde hay investigación y donde hay resultados de la investigación. Pero no así en lo que respecta a la formación de posgrados. La formación de posgrados y los maestros de posgrados y las escuelas de posgrados son, muchas de ellas, son las escuelas patito, porque sí se dedican específicamente a la enseñanza de las humanidades, de las ciencias sociales en general, la administración pública, pero no hacen investigación seria, investigación dura, que es la que requiere este país para avanzar. Bueno, yo creo que además esto está de alguna manera propiciado por la cuestión del estatus social. En nuestro país tenemos mucho problema para el reconocimiento social. Y, por ejemplo, a los técnicos los vemos como inferiores cuando los comparamos con los que han logrado una licenciatura. Y los padres de familia no quieren que sus hijos hagan carreras técnicas, sino que tengan una licenciatura, aunque después trabajen como técnicos y reciban sueldos como técnicos, pero es su título de licenciatura. Pero ahora ha pasado de ese nivel y el estatus nos pide maestrías y doctorados. Y una manera muy sencilla de conseguirlo son estos mecanismos. Pero los que necesitamos son los que tienen que ver con las ciencias duras para resolver la situación de nuestro país. Y ahí me parece que desde la primaria en adelante no vamos propiciando en los niños esa inquietud que nos permitiera que más estudiantes llegasen. ¿Qué resultados tenemos en la educación? De la básica a la media superior se dice que absorbemos alrededor del 98%, pero de la media superior a la superior resulta que los estándares son diferentes y entonces las eficiencias terminales no andan en 98%, y de la media superior a la superior tampoco. Y si de esos que sobreviven al sistema educativo todavía pensamos que vayan a hacer posgrados, pues por ahí nos encontramos que por eso los números son tan reducidos, que es lo que tú decías, Esther, de que necesitamos reforzar esto. ¿Qué podríamos hacer? Estamos confundiendo la sociedad del conocimiento con la sociedad de la información. O sea, tenemos una cantidad de información que nos apabulla, pero no hemos sido capaces de lograr que toda esa información se convierta en conocimiento, que es, a diferencia de la información está en la computadora, el conocimiento está en los seres humanos, y haga que nuestros niños y nuestros jóvenes salgan mejor preparados. Por un lado, hay que cambiar los planes, los programas, las visiones, los objetivos. Creo que la reforma educativa se quedó incompleta porque no tocó esa parte. Y por otro lado, buscar que los jóvenes vayan a la universidad. Dicen las encuestas que la mayor parte de los jóvenes mexicanos, el 66-70%, cuando se les pregunta qué aspiran y dicen un grado de licenciatura. Sin embargo, solamente el 28%, o sea, alrededor de 3 millones, llegan a la universidad. Y de esos 3 millones apenas tenemos un 25% de eficiencia terminal. Entonces creo que hay que ampliar la cobertura en educación superior, hay que dotar a las instituciones de los laboratorios, no solamente los laboratorios para investigación, también laboratorios para comunicación, laboratorios para todas las áreas del conocimiento que no pueden ya darse nada más de manera teórica. Yo creo que con estas intervenciones hemos visto cómo en nuestro sistema educativo tenemos que hacer grandes cosas para que podamos tener más estudiantes de media superior que terminen la media superior, que además se interesen por subir todavía y hacer una licenciatura, pero que reconozcamos a los técnicos. Si vemos qué pasa en Europa, ser técnico es muy reconocido porque es una competencia específica, fundamental para desarrollar su trabajo. Y no todos van a llegar a las posiciones para las cuales se necesitan las licenciaturas. Pero necesitamos todavía muchos más licenciados
en las ciencias duras y naturales para poder abordar los problemas de esta naturaleza que el país tiene. Y si les inculcamos la curiosidad, si les inculcamos el pensamiento analítico y crítico, seguramente lograremos más estudiantes que deseen seguir al posgrado. El general Cárdenas creó el primer organismo público que, con una enorme visión de quienes lo concibieron, unía precisamente estas dos entidades, educación e investigación. Y se trata del Consejo Nacional de Educación Superior y la Investigación Científica, así se llamaba. Y tenía como propósito principal que los nuevos sistemas e instituciones de educación técnica y profesional estuviesen relacionados con las necesidades sociales, al igual que considerar a la investigación científica como una actividad que se concebía como una urgente necesidad social, que el Estado debería hacerse cargo de la tarea principal de organizar, sostener y fomentar en todos sus aspectos la investigación científica misma, que debería ser manejada con un claro propósito de mejoramiento nacional. Por cierto, déjenme decirles que el IPN, cuando se creó, tuvo que ser aprobado por ese consejo para poder existir. Además, el consejo es un antecedente de los 2 o 3 organismos que están en la trayectoria de lo que finalmente fue el CONACYT, fundado en 1970. Entonces, yo preguntaría ahora de manera abierta, ¿cuál es el punto de vista que tienen ustedes en torno a lo que ha realizado el CONACYT como el coordinador de la ciencia y la tecnología, en este sentido de lo necesario en ciencia y tecnología para nuestro país? En la época de los 70, cuando se forma el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la ciencia en México estaba muy poco desarrollada. El propósito en ese momento, provocada por supuesto por la crisis de los 80, derivado de los problemas económicos del país, entre otras cosas por la baja del petróleo y que no resultó el asunto de la explotación de Cantarell en términos de administrar la abundancia, como señalaba un presidente de la República, se requerían instrumentos para fortalecer, arraigar a los pocos investigadores que había y para impulsar otros. Y así nace varios programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue su tarea inicial, formar capacidades científicas y tecnológicas en el país. Ahora nos encontramos a un Consejo Nacional o a un país en términos de capacidad científica creciente efectivamente, no a la velocidad que deberíamos de tener, comparativamente con otros países de la región y del mundo, con una producción científica que anda del orden de los 14,000 artículos científicos. Es una forma de medir la generación de conocimiento, pero que guarda muy poca relación el conocimiento que está generando con su aplicación, con el desarrollo económico. Quiere decir que el conocimiento que estamos generando no se está protegiendo y no se está transfiriendo. Y si analizáramos el número de patentes otorgadas por año a mexicanos, nos daríamos cuenta que no pasan de 220 patentes por año. Cuando nos comparamos con otros países, vemos entonces que hay una disparidad en términos de conocimiento aplicado que tiene impacto en el desarrollo económico. ¿Qué hacer ahí? Pues obviamente es un reto. Tenemos que ampliar la base científica, tener muchos más investigadores en todas las áreas. Tenemos que definir, por supuesto, prioridades. Tenemos que orientar estructuras o políticas que permitan que la investigación tenga impacto económico, tenga impacto social. Tenemos que cambiar las estructuras de estímulos. El Sistema Nacional de Investigadores fue creado para una cosa y ahora le estamos pidiendo otras cosas, ¿no? Entonces, creo que hay retos extraordinarios y, entre otros, el incremento, por supuesto, del presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación. Efectivamente. Déjeme nomás decir, en 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores y le tocó al doctor Mayagoitia crearlo. Fue en ese momento una pieza fundamental del sistema de ciencia y tecnología y, como decía Enrique, los tiempos han cambiado y de 84 para acá no se ha modificado ese sistema. ¿Qué opina, doctor? Quisiera
regresar al tema específico de pesos y centavos, porque al final de cuentas en este mundo todo se mueve en derredor de ese tema. Lamentablemente no es cuestión nada más de tener más recursos económicos. Efectivamente, bueno, CONACYT tiene actualmente 20,000 millones, más 8,000 de apoyo a los centros CONACYT, totalmente insuficientes, y bueno, y es una mínima parte de los 72,000 millones que se invierte este país en lo que llaman gasto en ciencia y tecnología. Ello pues ha impedido, lógicamente, que logremos siquiera sobrepasar el 0,5%, ¿verdad? Pero no es cuestión nada más de invertir, sino de invertir bien lo mucho o lo poco que se tiene. Y lamentablemente, de estos 72,000 millones, hay 41,000 millones dedicados al tema, según dice el último informe presidencial, al avance general del conocimiento. Y los otros 31,000 millones se van para desarrollo industrial, para salud, para energía, para medio ambiente, para ciencias de la tierra, atmósfera, agricultura, pesca, todo eso, 31,000 millones contra 41,000 millones para el tema avance general de la ciencia. Bueno, yo creo que el país tiene un gran desperdicio. Creo que si bien los recursos son muy importantes, yo considero que lo fundamental es tener una planeación adecuada y tener claros los objetivos que se pretenden alcanzar. Considero yo que con lo que tenemos, que es muy poco porque el dinero se gasta en otras cosas, pues tendríamos que buscar la manera de aprovecharlo en la mejor forma posible, ¿no? Es lo mismo con el caso de la educación. Si la mayor parte del presupuesto se va para salarios, entonces no nos queda nada para hacer investigación, para tener infraestructura, para becas de los muchachos, en fin, para promover esto que tanto necesita México, que es la formación de recursos humanos de muy buen nivel. Entonces creo que hay que ver la investigación científica desde otra óptica, que hay que plantear mejor los objetivos, hay que recordar que estamos en un mundo que cambia todos los días y promover la multidisciplinariedad, que por cierto, pues el Instituto Politécnico Nacional fue uno de los primeros que en México empezó con estos programas multidisciplinarios para resolver problemas muy específicos, problemas que están relacionados con la innovación y con la tecnología desde el punto de vista de diferentes disciplinas. Pero no hay que olvidar que para llegar a la innovación, que significa una mejor calidad de vida, supongo yo, claro, teóricamente hablando, para todos los mexicanos, tenemos que tener los cimientos muy fuertes de una buena educación pública, básica, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Ya vimos cómo tenemos un problema con el sistema educativo para que produzca suficientes jóvenes que estén interesados en dedicarse a la ciencia. Hemos visto cómo tenemos un déficit en este campo y creo que algunos datos que tenemos que mencionar son los siguientes. El Plan Nacional de Desarrollo, que se dio a conocer aproximadamente 5 meses atrás, en la parte correspondiente a esta temática de la ciencia y la tecnología, resalta que en contraste con la importante participación de México en el mundo, persiste un rezago en el mercado global del conocimiento. Esto significa que no obstante el 11º lugar que el país ocupa en la economía mundial, su posición no solo es secundaria, sino de un enorme rezago. Así que ocupa el lugar 76 en capacidad para innovar, 77 en el ranking de acceso a la sociedad de la información, 79 en inversión privada en investigación y desarrollo, 76 en capacidad para innovar. El programa especial de ciencia, tecnología e innovación que en el sexenio pasado se convirtiera en la meta principal, la de mejorar en dicho rubro la competitividad global, intentaba que pasáramos del lugar 58 al 30 en 2012. El resultado, no obstante los esfuerzos, no se logró
y permanecemos en el lugar 58. Por otro lado, un diagnóstico del Banco Mundial muy parecido al del PND, y que lo menciono porque es un magnífico resumen de esta temática, indica lo siguiente: el sistema de ciencia, tecnología e innovación de México se desempeña por debajo de economías con un nivel similar de ingresos y se caracteriza por una baja inversión en investigación y desarrollo, una débil base de habilidades en ciencia y tecnología, participación marginal del sector privado, insuficiente vinculación entre los centros públicos de investigación y el sector productivo, dificultades para convertir conocimiento en innovación y una alta concentración regional de las actividades de ciencia y tecnología. Todo esto, no obstante la existencia de más de 2,000 universidades, 63 centros de investigación del CONACYT y casi 20,000 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tenemos que hacer en este país ante esta realidad de la ciencia y la investigación en México? Yo le voy a adicionar a este diagnóstico que haces con estas cifras algunos otros puntos. Me parece que los elementos de diagnóstico que has señalado, que caracterizan la situación de la ciencia, la tecnología, su transferencia, la innovación en nuestro país son muy claros y que reflejan la problemática que tenemos, por supuesto. Pero en adición a eso, yo señalaría paradojas que tiene el país. Somos, por supuesto, tenemos la posición número 11 en población del país. La cantidad de jóvenes que están en estudiar la educación media y superior del país es del orden del 30% del total de la población del país. Lo que nos da un activo. Si eso lo pudiéramos imaginar en una pirámide demográfica y comparar con otros países desarrollados, quizá veríamos que tenemos un activo que no estamos sabiendo utilizar adecuadamente por la formación. Mira, yo allí agregaría algo que creo que no debemos olvidar. Tenemos 50 millones de pobres. Entonces, yo creo que esa es una carga muy tremenda para el avance del país. Y considero la vamos a resolver por medio de la educación. Y no cualquier educación. Cuando decimos educación de calidad, tenemos que decir qué tipo, o sea, qué queremos, a dónde, qué es la calidad para nosotros. Perdón, Enrique, por la interrupción. Pero tienes razón, y son las paradojas que yo quería señalar. Tenemos 50 millones de mexicanos en pobreza y somos la 12ª economía del mundo. Es decir, no hay una correspondencia entre el nivel de desarrollo por el tamaño del PIB, del Producto Interno Bruto de nuestro país, y la condición de desarrollo social. Parecería que la problemática es muy conocida. Hablamos de talla del sistema de educación y de investigación del país limitado, hablamos de una alta concentración, hablamos de un bajo esquema de desarrollo regional, ¿no? Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿y por qué no lo hemos cambiado si estos elementos de diagnóstico han estado presentes en muchos años? Muchos años. Tal vez el único punto que pudiéramos decir en defensa de esto es cómo creció la población, que por muchos esfuerzos que se hagan para que los porcentajes de los que están en los 3 niveles de educación aumenten, la población creció más rápidamente que lo que se pudo absorber a esos niveles. Se ha hecho un gran esfuerzo, eso no podemos negarlo, pero quizás lo que no hemos tenido ha sido el esfuerzo más adecuado. Pues yo creo que el problema en este país es la falta de equidad, ¿no? Y la disparidad tan grande que hay entre un grupo pequeño, relativamente, que vive muy bien, y las grandes masas de la población que les falta todo, que viven en la ignorancia, que viven en la pobreza y que no nos hemos ocupado de ellos. Yo creo que si conocemos, si el gobierno conoce, si el Estado, vamos, para no hablar del gobierno, el Estado conoce cuáles son las deficiencias y qué es lo que tienen que hacer, porque hay muchísima gente que está en el tema, pues yo diría hay falta de interés también, ¿no? Ha faltado interés por un lado, y por otro lado no olvidemos, yo lo acabo de vivir, la parte política, los problemas políticos en los grupos universitarios, en los grupos en las instituciones de educación superior, dan al traste con muchísimos programas que podrían hacer avanzar. Y la sexenialidad. Y la sexenialidad, exactamente. Y la sexenialidad, sí, que no ha permitido a este país
tener una planeación de verdaderamente largo plazo. A largo plazo. Yo veo simplemente las instituciones de educación con presupuestos que se van asignando año con año y que en el transcurso del año son modificados, pues toda planeación se reduce a menos de un año. Ni siquiera podemos planear por el periodo del sexenio o de la administración que le corresponde a cada institución de educación superior. Entonces, no ha habido la posibilidad de mantener un programa de trabajo que tenga continuidad a lo largo de un periodo realmente largo, si pensamos que los procesos académicos son procesos muy largos. A mí me parece que hay un elemento también adicional, estando de acuerdo en lo que se plantea. No se construyó en el desarrollo de México la necesidad de utilizar los conocimientos científicos y tecnológicos para la construcción de la política pública. Es decir, no hay un suministro de información generada por la investigación científica en nuestro país que esté imbricada en la toma de decisiones de la política, en la política pública, de las secretarías me refiero. Por un lado. Dices muy bien, Enrique. Yo creo que hay un equivocado concepto al mirar o una mirada equivocada a la ciencia y la tecnología. Se dice, vamos a apoyar. Yo creo que es al revés. Yo creo que este país, para poder crecer, necesita apoyarse en la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, la ciencia, la tecnología y la innovación debieran ser áreas transversales a todas las secretarías. La Secretaría de Salud necesita de ciencia, tecnología y innovación. Todas las secretarías, la del trabajo, la que tú menciones, la de energía, no se diga, necesitan de la ciencia, la tecnología y la innovación. Si ellos plantearan sus necesidades y nos convocaran a los investigadores a ayudar a resolverlas, creo que eso sería un cambio de mirada interesante que redundaría Pero yo creo que no nada más sería el ir a resolverles los problemas. Yo creo que una de las partes que sería muy importante es, como tú decías, que científicos estén involucrados en el establecimiento de las políticas públicas. Seguro. Para que haya un conocimiento como base de lo que esas políticas públicas van a decir. Iba a comentar precisamente, a insistir en el tema de planeación. Simplemente el hecho, efectivamente, de que no ha habido suficiente incorporación de las instituciones de educación superior, fundamentalmente de México, en el aspecto productivo, es que inclusive no hay permiso, no hay autorización, hay manga ancha para traer técnicos y tecnologías del extranjero. Llave en mano, cada vez es más frecuente que se realice. Pero, digamos, el tema está ahí, es decir, conocemos los problemas que hay. La radiografía de la situación del país en términos de desarrollo social, en términos de avance científico y tecnológico, lo conocemos perfectamente. Nos comparamos en todos los foros con todos los países de la región y del mundo. Hay forma de hacerlo. El tema es que si no tomamos decisiones para cambiar eso de aquí a 15, 20, 25 años en el futuro, vamos a seguir reuniéndonos en espacios tan bonitos y bien planeados como este para señalar la misma problemática de poco avance, de poco desarrollo regional, Así es. de poco compromiso del político, de poco avance en las propias estructuras de educación superior. Primero tenemos que lograr que haya una inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico que crezca anualmente y finalmente llegue por lo menos al 1% del PIB, sea apoyado con el entusiasmo de diferentes acciones que van en esa dirección. Tenemos que hacer entonces del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. Se necesitaría incentivar también la inversión del sector productivo en investigación científica y desarrollo tecnológico, porque los primeros beneficiados son ellos. Pero no hemos logrado convencerlos de que esa necesidad existe. Hay que contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. Convencer a los jóvenes que están en los niveles superiores de este camino por la ciencia, que es un camino que puede tener una repercusión en el país muy importante. Por supuesto que hay que apoyar a los grupos de investigación existentes y fomentar la creación de nuevos grupos en áreas estratégicas o emergentes. Hay que promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado.
Y por supuesto tendríamos que impulsar el registro de patentes para fortalecer e incentivar la innovación, fortalecer la infraestructura de las instituciones públicas de investigación científica y tecnológica a nivel estatal y regional. Yo no podría estar en más que de acuerdo. Claro. Exacto. Esto está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo para el tema de educación superior, ciencia y tecnología. Pero no Lo se que da. tenemos que hacer es coadyuvar, todos los mexicanos, obviamente pidiendo ahí, tratando de llegar de la mejor manera a que eso pase. ¿Okay? ¿Cómo hacer para que eso pase? ¿Cómo hacer para fortalecer y aumentar el número de personas que están formando de jóvenes en la educación superior? Aumentar de esta manera la educación de posgrado, aumentar el número de científicos. Se necesitan políticas públicas, Enrique. Es decir, los empresarios no se van a convencer de que deben ponerle a la ciencia y la tecnología, porque el papel de los empresarios es hacer dinero, esa es su tarea. Pues el tiempo corre y en la televisión corre muy rápido, de tal manera que vamos a tener que ir cerrando. Y para ello yo les voy a pedir que nos hagan el favor de darnos una conclusión sobre todo esto que hemos venido discutiendo, que pudiera aportar a lo que queremos, a lo que deseamos, que sea la ciencia y la tecnología para el crecimiento de nuestro país. Doctor. Yo creo que fundamentalmente las instituciones de educación superior, los centros de investigación y todos los mexicanos tenemos derecho a vigilar que así sea. En el Plan Nacional de Desarrollo hay 33 compromisos específicos sobre impulso a la ciencia y tecnología, en los cuales se incluye efectivamente la participación, y eso tiene que impulsarse, mayor del sector privado, que es también lo que ha impedido que podamos saltarnos el presupuesto. Esther, ¿con qué cerrarías? Pues yo cerraría diciendo que necesitamos hacer una reforma educativa, a propósito para estar en tono, pero que vaya hasta los planes y programas de estudio para que nos ayude a formar una mentalidad crítica en los estudiantes, por un lado, en los jóvenes y en los niños. Y por el otro diría, necesitamos políticas públicas que permitan convencer a los empresarios de la importancia de invertir en ciencia, tecnología e innovación y que nos permitan además tener la infraestructura en las escuelas para que los niños y los jóvenes puedan tener esta mentalidad, puedan formar esta mentalidad crítica y tener acceso al conocimiento. Tener la Esa sería oportunidad mi de mejorar. conclusión. Enrique, cierra, por favor. Un país con alrededor de 116 millones de personas que tiene 50 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza es un país que no tiene viabilidad si no se corrige ese problema en el futuro. Para poder tener solución a esto necesita este país crecer en el plano económico. Claro, Crecimiento económico es igual a la productividad, al crecimiento en la productividad y el crecimiento en el empleo. El crecimiento en la productividad tiene que ver con esto que estamos hablando. Claro. Con educación, con emprendurismo, con inversión creciente en ciencia y tecnología. Si eso no lo hacemos, no le estaremos dando viabilidad a este país. Acostumbramos mucho a hablar de la educación superior, la investigación, la ciencia y la tecnología, un poco separado de lo demás que ocurre en el país. Y acabas de tocar un tema que es fundamental. Para que todos estos planes tengan congruencia, otro de los aspectos que también tiene que cambiar sustancialmente es lo que tú decías, tiene que haber crecimiento económico. De otra manera nos preguntaríamos para qué estamos formando egresados que no van a encontrar trabajo. ¿De dónde va a salir el dinero de las empresas que no crecen para que puedan invertir en ciencia y tecnología? Pero definitivamente una de las cosas que necesitamos es que estos procesos vayan desarrollándose en paralelo, de manera que haya la interacción bidireccional entre lo que es el crecimiento económico sostenible y por otro lado el crecimiento de la educación superior, la ciencia y la investigación y que se nutran mutuamente para que en realidad podamos llegar a esto. Pues se agradece la presencia de los participantes, creo que ha sido una mesa dinámica y por otro lado pues agradecemos la presencia del auditorio que nos ve a través del Canal 11. En nombre del Instituto Politécnico Nacional estamos muy agradecidos, pero además los invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa dentro de las mesas redondas Educación Superior, Rectores, Instituciones y Prioridades.